el nuevo nacimiento, y vamos a ir viendo de una manera muy secuencial cómo abarca varias áreas de nuestras vidas y varios mandatos que el Señor dio. Y hoy día yo quiero hablar acerca del nuevo nacimiento y del bautismo. Y nace en mi corazón este mensaje porque comienzo a estudiar nuevamente la vida de Nicodemo, estaba estudiando acerca del nuevo nacimiento, para que no haya confusión en el corazón nuestro. Yo sé que posiblemente no lo hay para muchos, pero la palabra de Dios y el mensaje de su palabra siempre tiene que estar bien claro en nuestros corazones. Así que estaba pensando justamente acerca de Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Porque tenemos que entender quién es Nicodemo. Nicodemo es a quien Jesús, a quien Dios mismo, hecho hombre, Jesús le dice, ¿no? en Juan 3, que tienes que nacer de nuevo, ¿no? Y luego le dice, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Primero es necesario, para entrar al reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Así que yo me puse a ver un poco más acerca de quién era este Nicodemo, quién era este hombre. Y la Biblia dice que él era un principal entre los judíos, pero yendo un poquito más, investigando un poquito más acerca de las tradiciones dentro y cómo se llevaba la sociedad judía en aquel momento, me doy con la sorpresa de que Nicodemo era uno de los 70 hombres que conformaban el Sanedrín. El Sanedrín constaba de 71 miembros, el sumo sacerdote y los 70 hombres más prominentes de la nación, de toda la nación judía. Es decir, era gente importante, pero no, por lo general no era gente joven, sino era gente con mucha experiencia, con una trayectoria que hablaba mucho acerca de esa persona. Entonces, el Sanedrín constaba de 71 miembros, ¿no? El sumo sacerdote y 70 hombres prominentes de la nación judía. Ahora, en tiempos de los romanos, que era cuando el pueblo judío estaba bajo no voy a decir avasallamiento, aunque ellos estaban bajo el subyugamiento, se podría decir, del Imperio Romano. Eran una provincia de Roma, se convirtieron en una provincia romana. Este Sanedrín estaba compuesto por 3 grupos principales. La aristocracia sacerdotal, es decir, que eran fundamentalmente saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos? Gente que conformaba la aristocracia sacerdotal del pueblo judío. También estaba la aristocracia laica, conformada por gente instruida. Entre ellos estaban los escribas y los fariseos. Y el otro grupo que conformaba el Sanedrín eran los celotes. Era como un pequeño congreso de la república. Era como un pequeño congreso, ¿no? Y el Sanedrín era el único tribunal con autoridad para atender los asuntos de importancia nacional. Ellos equivalían, como lo dije, como un pequeño congreso de la república, como un pequeño consejo de los 70 que conformaban todo ello, para tratar asuntos públicos que afectaban a la nación en relación con su religión. Entonces es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque ellos eran los que resolvían cualquier tipo de pregunta relacionada a cómo se debería interpretar las escrituras. Para ellos la ley, la Torá. O sea, ellos eran los encargados de dar la interpretación de qué cosa significa una cosa o qué cosa debería significar tal texto en tal párrafo, en tal capítulo de tal libro. Ellos eran los que tenían la máxima autoridad y eran respetados, obviamente. Asimismo, otra labor que ellos tenían es que ellos asumían la labor de jueces para cuestionar y juzgar cualquier tipo de conducta o cualquier tipo de dirección que se dé, que vaya en contra de lo que ellos habían aprendido por años. Es decir, ellos eran los que tenían la autoridad para cuestionar y juzgar a los falsos profetas. Porque había mucha gente que se levantaba
con cualquier tipo de viento de doctrina en ese momento o interpretación equivocada referente a un asunto, y ellos eran los encargados justamente de juzgar a los falsos profetas de ese tiempo. Así pues, nuestro Señor Jesucristo compareció ante ellos, es decir, ante el tribunal de ellos, por una acusación que se le hizo por blasfemar el nombre de Dios. Recuerden que el pueblo judío es el pueblo que Dios se encargó para llevar la palabra, para administrar la palabra, para proteger la palabra. A ellos Dios les dio la palabra, les dio la ley, les dio todo lo que ellos tenían que saber referente a las escrituras. Dios escogió ese pueblo y ellos con mucho celo trataron de cuidar por años. Pero aparece el Señor Jesucristo, que comienza a cuestionar y comienza a romper todo tipo de globo religioso que ellos hasta el momento tenían en la época. Es por eso que vamos a ver un ejemplo en Mateo 26, 57, y voy a leer del 59 al 59 también, el 60 y el 64. Dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos y los principales sacerdotes, dice en el verso 59, y los ancianos de todo el concilio. Es decir, ese concilio era el Sanedrín, que estaba compuesto por el sumo sacerdote más los 70 hombres más prominentes de la nación judía. Y dice: y buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ellos, en su forma, ellos no tenían cómo acusar al Señor Jesucristo. No había manera de acusar al Señor Jesús. Pero ellos estaban buscando la forma y buscaban falso testimonio. Estaban yendo en contra de lo que ellos predicaban, que supuestamente era la verdad. Y buscaban falso testimonio contra el Señor Jesús para entregarle a la muerte. En el verso 60 dice: y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin, ¿qué dice? Vinieron 2 testigos falsos, que fue lo que el enemigo usó. En Marcos 14, 64 dice: cuando el Señor Jesús comparece ante ellos, está ante ellos, y Él responde: ¿eres tú el Cristo, el que ha de venir? Ellos querían que Jesús responda: yo soy el Cristo, porque eso hubiera sido considerado una blasfemia. Pero Él, ¿qué dijo? Tú lo has dicho. Él dijo: tú lo has dicho. Y en el verso 64 vemos que dice: habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Entonces estamos viendo un poquito el contexto de quién era este hombre Nicodemo, a dónde pertenecía, cuál era su trasfondo, cuál era parte de los atributos, de los derechos, entre comillas, que ellos tenían en cuanto a la ley, en cuanto a las escrituras, en cuanto a la nación, en cuanto a la protección de la religión que ellos conocían por años como la religión verdadera. Entonces, pero no solamente fue nuestro Señor Jesucristo quien compareció ante el Sanedrín. ¿Y por cuántos estaba conformado el Sanedrín? 70 más el sumo sacerdote. Por si acaso, el objetivo al salir de acá no es que usted se lleve una clase, sino que usted pueda entender el trasfondo. Entonces, Esteban, por ejemplo, compareció también ante el Sanedrín acusado de blasfemar contra Dios. En Hechos capítulo 6, verso 10 al 13 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Cuando Esteban comenzó a hablar, y lleno del Espíritu Santo, la Biblia nos enseña. Entonces, verso 11 dice: sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. Entonces, no es novedad que esta gente del Sanedrín siempre buscaba falsos testigos para ir en contra del Evangelio. El enemigo siempre se quiere levantar en contra del Evangelio. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, dice.
Verso 12 dice: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Qué es el concilio? El Sanedrín. ¿De acuerdo? Y verso 13 dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces estamos viendo un poquito quién era este hombre Nicodemo y de dónde, cuál es su trasfondo, el trasfondo que él tiene. La Biblia también nos enseña en Hechos capítulo 4 que Pedro y Juan fueron acusados de subvertir el orden social. En Hechos 4, versos 5 y 7 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, es decir, los miembros del Sanedrín, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Verso 7: y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Pedro y Juan habían sanado a un hombre cojo, al hombre que fue sanado de su cojera en el templo de la Hermosa, cojo de nacimiento. Y ellos le preguntaron: ¿con qué autoridad o con qué nombre habéis hecho esto vosotros? O sea, ¿quién te dio permiso a ti para que hagas tal cosa? Y en el verso 18 y 19 vemos que este mismo Sanedrín, este consejo, le dice: y llamándoles, les intimaron, dice, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Siempre el enemigo va a querer que tú no menciones ese nombre, porque ese es el único nombre, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo. Es el único nombre, no hay otro. Y ellos, como dice ahí, les intimaron, les dijeron: no hablen en nombre de Él. Verso 19 dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces vemos que el Sanedrín era un grupo selecto, celoso, guardadora de la ley, guardadora de la tradición, guardadores de lo que ellos habían aprendido por años. Y vemos que Jesús para ellos se presenta como un hereje. Hoy, a nosotros como creyentes, a la iglesia de Cristo, hay una iglesia que nos llama los hermanos separados, pero nosotros no somos los hermanos separados. Nosotros estamos unidos en Cristo y somos nuevas criaturas en Él. El enemigo los ha separado a ellos a través de las mentiras. Por si acaso, yo no quiero hablar acá en contra de ningún tipo de religión, porque nuestro objetivo no es predicar religión. Nuestro único propósito en esta mañana, como cada tiempo de compartir la palabra, es mostrar quién es Cristo, el poder que Él tiene, lo que Él ha logrado y por qué nosotros estamos aquí. Porque usted no ha venido aquí obligado por nadie. Y si usted viene por la primera vez, alguien lo invitó, yo quiero que usted sepa que usted está aquí porque Dios tiene un plan con su vida. Pero el propósito de nuestro mensaje, ¿cuál es? Es dar luz para ver quién es Cristo Jesús con más claridad y lo que esto significa y por qué ellos como consejo, como congreso, si podríamos decirlo de alguna forma, ellos trataban de cuidar la ley, cuidar la tradición, porque eso es lo que les habían enseñado. Pero ¿cuántos saben que Dios nos enseñó a pensar? ¿Cuántos saben que la fe no es ciega? La fe no es ciega, hermanos. Así como el amor tampoco es ciego. La fe no es ciega, el amor no es ciego. La fe ve lo que no, puede ver lo que no se ve con nuestros ojos naturales. Entonces, ellos estaban encargados de asumir la labor de jueces para cuestionar y juzgar a aquellos que son considerados falsos profetas y son un peligro para la religión que ellos por años habían mantenido.
Porque ellos creían que estaban en la verdad. Como hoy mucha gente piensa que lo que está siguiendo es la verdad, porque eso les han enseñado. Pero Dios nos enseñó a pensar, amén, a juzgar las cosas. No juzgamos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que juzgar? Lo que nosotros tenemos que juzgar es si la palabra que estamos escuchando es correcta o no es correcta delante de Dios, delante de su palabra. Yo siempre he dado un ejemplo cuando trataba de explicar el Evangelio y cuando trataba de explicar mi condición antes de conocer a Cristo. Y siempre lo mostraba con un ejemplo práctico de una señora que todos los años, cada vez que llega Navidad, le gusta preparar. ¿A cuánto le gusta el pavo, verdad? Es tradicional en diciembre. Pero ella trozaba el pavo, lo trozaba en pequeñas piezas, porciones. Pero a su esposo no le gustaba. Y le decía, mi amor, ¿y tú por qué cortas así el pavo? No, es que eso es un secreto de familia. Que tú no sabes. Y ella comenzaba a inventarle toda una serie de eventos y hechos alrededor de una historia que ella misma se había hecho. Un día llegaron a la casa de la mamá de la esposa, es decir, la suegra. Suegrita, qué rico, pero usted, ¿y por qué parte el pavo? Es que ese es un secreto de familia, hijito. Tú no sabes. Y comienza con el mismo cuento y con el mismo plan, hasta que un día llega a la casa de la abuela y le dice, abuelita, qué rico está, pero a mí me gusta que el pavo esté entero en la mesa y cortarlo allí. Ay, hijito, hasta ahorita nadie me ha regalado un horno más chico. La hija y la nieta habían asumido un rol y un papel y le habían puesto un fundamento. Comenzar a defender lo indefendible. Y eso es lo que muchas veces nosotros hemos hecho por años. No es que yo soy, por tradición soy así. Mis padres fueron católicos y yo soy católico. Mis padres pertenecieron a esta iglesia y yo soy de esta iglesia. Y comienzan a defender. Comienzan a defender lo que no se puede defender. Jesús lo enseñó perfectamente cuando Él dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros sabemos lo que adoramos. Estoy parafraseándolo porque exactamente no es el verso así, pero dice, porque la salvación viene de los judíos. Y ciertamente viene de los judíos porque Dios les encargó a este pueblo el cuidar la ley, pero Jesucristo es el cumplimiento de todo y ellos no lo estaban viendo. Y a veces mucha gente está como si fueran parte de un Sanedrín, defendiendo lo indefendible. Comienzan a defender cosas que no conocen, cosas que no entienden, porque no les han enseñado. Hermano, la fe no es ciega. En la medida en que nosotros vamos involucrándonos en la palabra nos da la libertad de poder navegar en ella, de poder, sin hacer, claro está, una eusegesis. El término eusegesis significa así, sacar algo de ahí para la conveniencia o añadirle algo. Se tiene que hacer una exégesis, es decir, una introspección en ella saludable. Bueno, y volviendo, entonces, el Sanedrín tenía la labor de cuestionar y juzgar a aquellos que ellos consideraban falsos profetas. Por lo tanto, Jesús, cuando se levanta, Él es considerado un hereje. Él es considerado un subversivo. Él es considerado una persona no grata. Porque Él está rompiendo todos los hitos religiosos. Él está rompiendo todos los parámetros que la religión había establecido hasta ese momento. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Grandes preguntas que uno tiene que hacerse. Amén. El Espíritu Santo nos va a dar la respuesta. Y obviamente, esta persona que está aquí, que ustedes tienen como pastor, por supuesto que también se va a equivocar o se puede equivocar. Amén. Pero estamos para aprender juntos. Amén. Entonces, ellos asumían la labor de jueces para cuestionar y juzgar a los que consideraban falsos profetas
y consideraban un peligro. Esta persona es un peligro, y Jesús fue considerado así. Y cada creyente que comenzó a ver, que nació de nuevo y que comenzó su vida en Cristo Jesús, fue considerado un hereje. Entonces todos los creyentes se convirtieron en un peligro. Por eso es que comenzó a haber una persecución contra ellos. Entonces, para poder entender esto y un poco más, porque inicié hablando acerca de Nicodemo, quién era Nicodemo, a dónde pertenecía Nicodemo, para poder entrar y hacer una introspección más clara, pero dentro de la palabra de Dios. Vamos a Juan capítulo 3 y voy a leer del verso del 1 al 7. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿A dónde pertenecía Nicodemo? Al Sanedrín. Ustedes son buenos alumnos, amén. Él pertenecía al Sanedrín, o sea, eran los que tenían derecho, tenían la obligación de cuidar la ley, eran los que decían quién era falso, quién no era falso. Ellos estaban pendientes porque ellos en sí mismos estaban tratando de salvaguardar lo que ellos consideraban correcto desde su punto de vista. Dice que este era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y te imaginas a una persona, un principal, un rabí, que es una persona importante, no es cualquiera, ojo, es una persona importante dentro del pueblo judío. Por eso viene de noche, para que nadie lo vea. ¿Y cómo se expresa ante Jesús? Le dice rabí. O sea, lo reconoce en autoridad. Jesús era mucho más joven que esta persona. Amén. Pero lo reconoce en autoridad. Lo reconoce y dice rabí. Sabemos, lo cual implica que él no era solo, sino que había más detrás de él. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿De qué señales nos estaría hablando? ¿O cuáles son las señales que Nicodemo está viendo? Porque unas son las señales que Dios muestra. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Esas son las señales que el Señor muestra. No son los milagros. Los milagros son las consecuencias de que el Cristo está en la tierra. Pero, ¿qué cosa es lo que está pensando Nicodemo? ¿Qué cosa hay en su mente? No me quiero meter en lo que él está pensando, pero podemos entender que cuando él está hablando con Jesús, le está diciendo: Señor, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera, si no está Dios con él. Ahora, es probable que él se está refiriendo a las señales que estaba viendo, prodigios y milagros. Pero esas son las señales, esas son las consecuencias del Cristo. ¿Cuáles son las verdaderas señales? Ahí hay una señal que dice salida. ¿Qué me indica? Que esa es la salida. Las señales deben guiarme hacia un punto, ¿verdad? Paso estoy cruzando la calle, veo el semáforo, dice verde. Me indica que tengo que avanzar. Son las señales. Las señales que Dios da es que lo miren al Hijo, porque Él es el Cristo. Esas son las señales que Dios muestra. Pero ¿cuáles son las señales que Él está viendo? ¿Él está viendo las señales del Cristo, o Él está viendo los prodigios, las consecuencias y los milagros? Él está viendo: ay, qué bonito, las señales, me dice verde el semáforo que tengo que pasar, pero yo estoy contemplando qué bonito es ese semáforo, y está pintado de amarillo, y comienzo a ver y me distraigo del propósito principal, ¿verdad? Entonces respondió Jesús y le dijo, verso 3: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice? No puede ver el reino de Dios. Jesús va directamente al problema. Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Él es un hombre sabio, Él es un hombre conocedor de la ley, Él es un hombre que probablemente, al igual que muchos judíos, hasta los 8 años, se aprendían la Torá de memoria. Era gente muy prodigiosa, era gente muy metódica, muy estudiosa, era gente demasiado, no está mal que diga, pero casi perfecta. Pero Jesús le da una respuesta que no tiene nada que ver con la ley, que no tiene nada que ver con la Torá, que no tiene nada que ver con todo lo que él ha aprendido y con todo lo que él ha visto durante toda su vida. Le dice: tiene que nacer de nuevo. Un ratito, tú estás hablando. Yo te acabo de decir que las señales que te acompañan, solamente Dios puede hacer esas señales. Te acabo de confirmar algo, pero el Señor lo saca de su esquema. No le habla de la ley, no le habla de la Torá, no le habla acerca de hechos religiosos. Comienza a darle un vino nuevo. Un vino que él no está en la capacidad de soportarlo porque todavía está lleno de la vieja, del vino añejo, del viejo vino, de la levadura antigua, que no lo deja mirar, no lo deja ver. Entonces él salta y sale de sus esquemas. Le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús añade otra vez la palabra de Dios poderosa, el vino nuevo, amén. Dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, le explica el Señor Jesucristo. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Tienes que nacer de nuevo. No puedes entenderlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios, cuál fue el propósito de la venida de Cristo a esta tierra? La Biblia dice que ninguno se pierda. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. No se pierda. No se pierda. No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no vino para hacer un debate. Él no vino para litigar, aunque su palabra lo hizo. Dice, porque no vino Cristo. 17, por favor, de Juan 3. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, ¿qué respuesta le está dando Jesús en Juan 3? Cuando le está diciendo: os es necesario nacer de nuevo. Quiere que él sea salvo. Y para ser salvo necesita nacer de nuevo. Pero como esto no lo encuentra en su Torá, no lo encuentra en todos sus estudios exegéticos, ninguna hermenéutica que haya aplicado en esa época lo llevó a eso, él no entiende. O sea, lo saca de su razón, y él no entiende. Entonces, el Señor está siendo enfático y está siendo claro. Si una persona no nace de nuevo, no puede heredar la vida eterna ofrecida por Dios al hombre solo a través de Cristo. Es necesario nacer de nuevo. Amén. ¿Qué es lo que yo tengo que procurar cada vez que tengo un encuentro con una persona que no conozco y que por gracia de Dios me permite conocer? Que conozca el Evangelio, que nazca de nuevo. Amén. Claro, no le voy a hablar como Cristo le habló a Nicodemo, porque
que el Señor le está hablando a un hombre que conoce la Torá, que conoce la ley, que conoce todo. Recuerden que, hermanos, cada creyente en el Nuevo Testamento, la mayoría de ellos eran judíos, y la mayoría de pastores que Dios y ministros que comenzó a levantar, era gente muy conocedora de las Escrituras. Pero Jesús lo que le está diciendo también es: ningún esfuerzo humano que hagas es suficiente para lograr este propósito. Tú no puedes. Tú no puedes. La única manera de nacer de nuevo, y Jesús se lo dice, es por el agua y el Espíritu. Y ahí es donde quiero entrar dentro del mensaje. Por eso dije que vamos a tomar varias semanas, posiblemente una o dos, esta y la otra, no sé si 3, pero acá es donde yo quiero entrar. Y hoy día voy a hablar acerca del bautismo, las aguas, que no estoy hablando de las aguas de Juan 3, sino voy a hablar acerca del bautismo, que también está relacionada con las aguas. Entonces, ¿es el agua lo que purifica nuestro pecado, o es la sangre de Cristo la que purifica el pecado del hombre? ¿Qué dicen ustedes? Es la sangre. El agua, bueno, todos hemos venido acá bañaditos, ¿verdad? Temprano, agua, qué rico, el agua fría, ¿no? Sirve para quitar todo el jabón que uno se pone encima. Entonces, pero esa agua no tiene el poder ni la capacidad de limpiar el pecado del hombre. Esa agua no puede purificar. Solo la sangre de Cristo tiene ese poder. Vamos a ver qué dice 1 Pedro 3:21. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Acá la Biblia nos está hablando del bautismo que corresponde a esto. Dice: ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, el bautismo en sí mismo no quita las inmundicias de la carne. Pero Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos hay que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, si el agua no quita la inmundicia, estamos hablando del agua que está mencionando acá, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia. Entonces, ¿qué viene a ser el agua o la señal del bautismo de acuerdo a este pasaje? No hablando de Juan 3, sino de acuerdo a este pasaje, nos está hablando acerca que es una señal. Vamos a verlo. Y para poder entenderlo con claridad, vamos a ir un poquito al Antiguo Testamento. Quiero recurrir a lo que ustedes habrán escuchado, han visto en televisión o habrán leído. Antes de que salga el pueblo de Dios en el tiempo de Faraón, hubieron las famosas 10 plagas, ¿verdad? Ustedes van a tener ahí las plagas en pantalla, cuáles fueron. Pero la última plaga, que es la de la muerte y la destrucción de los primogénitos. ¿Estamos? Ahora, el Señor, nuestro Dios, le había mostrado a su pueblo y a los egipcios que Él es Dios y que no hay otro Dios más grande. O sea, no solamente se lo mostró a su pueblo, porque su pueblo tenía que conocer quién era su Dios. Amén. Este pueblo, nosotros, tenemos que conocer quién es nuestro Dios. Amén. ¿Sí? ¿Está conmigo? Nosotros, diga conmigo, nosotros. Otra vez, nosotros tenemos que conocer quién es nuestro Dios. Entonces, el Señor le mostró a su pueblo y a los egipcios también que Él es Dios y que no hay otro. Pero la dureza del corazón de Faraón hizo que éste no entendiese. Pero ¿qué dureza había en su corazón? Cuando el hombre se aferra a sus tradiciones, cuando el hombre se aferra a la manera de pensar que le han enseñado toda la vida. Y a veces no queremos romper esos esquemas. No queremos, no. O sea, los tenemos como una pequeña vaquita sagrada y no, eso no lo toco. Entonces, Faraón se apoyó en sus creencias, se apoyó en sus dioses. Tenía dioses
¿Habían dioses egipcios? Sí, había un montón de dioses. Tenían varios dioses egipcios y él se apoyó en ellos. Se apoyó en sus dioses, en sus creencias. Hoy ocurre lo mismo. Hoy ocurre lo mismo cuando el corazón del hombre se aferra a su religión o a su sistema religioso, rechazando al Dios verdadero de su corazón y de su vida, sin darse cuenta, muchas veces por solamente abrazar algo que le ha enseñado toda su vida y que de alguna manera no lo quiere sacar. Las 10 plagas de Egipto sabemos que son, bueno, ustedes las tienen ahí, ¿no? La del agua que se convierte en sangre, la de los anfibios o de las ranas, lo de los piojos, la de las moscas, la plaga en el ganado, las úlceras incurables que comenzaron a salirle a la gente, la plaga del granizo, luego la plaga de las langostas, luego la plaga de las tinieblas que comenzó a inundar Egipto, y por último la muerte del primogénito, que era la última plaga de las 10 plagas. Hermanos, ¿por qué Dios nos hizo pasar por tantas plagas? Tanto a su pueblo. Bueno, su pueblo no sufría eso, pero su pueblo observó lo que estaba ocurriendo. Pero a los egipcios, ¿por qué? ¿Cuál era la causa? ¿Cuántos saben que antes que ellos salieran, ellos hallaron gracia? Ellos hallaron gracia. Mucha gente miró a Dios. Mucha gente miró al Dios de Israel, a pesar de que eran egipcios. Mucha gente miró al pueblo de Dios y miró al Dios de Israel, porque comenzaron a ver, y prueba de ello es que la Biblia dice que Dios le puso gracia, pero muchos de ellos les dieron tesoros al pueblo de Dios antes de salir. Pero ese no es el punto. Lo que yo quiero mostrar aquí es que el Señor está tratando de mostrar que ningún Dios o imagen que existe en este mundo puede salvar al hombre. Solo la sangre de Cristo. Faraón había pensado para sí: los dioses egipcios son poderosos, ellos protegerán a mi hijo de esta plaga de muerte y de destrucción. Él había visto que la palabra de Dios fue inminente. Nadie pudo detener ninguna de las plagas. Él tuvo que ir personalmente y pedirle a Moisés: dile a tu Dios que quite la plaga. Vez tras vez, ¿se lo mostró el Señor o no se lo mostró? Pero el terco se apoyó en su propia prudencia, se apoyó en sus creencias. Cuando el hombre no quiere soltar, lo que muchas veces uno dice: oye, pero no, un ratito, pero es que esto, suéltalo. Amén. Entonces, Faraón había pensado: los dioses egipcios son poderosos, ellos van a proteger a mí. ¿Ustedes creen que él no sabía lo que se iba a venir? Moisés se lo dijo por anticipado. Ellos sabían por anticipado lo que iba a ocurrir. ¿Qué creen que él hizo? ¿Habrá hecho sus rituales? ¿Habrá hecho su macumba? ¿Qué sé yo? Su chamanería ahí, su brujería ahí en medio de la iglesia. ¿Cómo, pastor? Sí, porque hay gente en la iglesia que no se da cuenta, pero hace chamanería y no está haciendo realmente, no tiene la confianza de lo que Dios va a hacer, y comienza a dedicarse a un rito, a otro rito, y comienza a hacer cosas. Faraón tuvo que haber dedicado a sus hijos porque él tenía a su hijo, obviamente. ¿Quién no ama a los hijos? Amén. Si ustedes, siendo malos, dijo el Señor, saben dar cosas buenas, porque tenemos amor. Él se pudo haber inmolado, se pudo haber dedicado a cualquiera de estas imágenes o a cualquiera de estos dioses paganos que él tenía. Pero cuando el ángel de la muerte vino, no vino Dios. Amén. No vino Dios, vino uno de sus ángeles. El ángel de la muerte vino. Nadie pudo detener lo que el ángel iba a hacer. ¿Por qué? Porque él vive. Porque su palabra es ley. Porque su palabra es poder. Porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo que Él dice que es. Amén.
Él es el que abre las puertas que tengan que estar abiertas y cierra aquellas que tengan que estar cerradas. El ángel de la muerte no pudo ser detenido por ninguno de estos falsos dioses con D chica. Solamente una cosa detenía al ángel de la muerte: la sangre del cordero en los dinteles de la puerta. Era lo único que detenía al ángel de la muerte. Era la sangre del cordero que estaba pintada en las puertas del pueblo de Dios. Esto debió haberle probado a Faraón que su sistema religioso estaba equivocado. Pero no solamente se lo mostró a ellos. ¿A quién más se lo mostró? A los egipcios mismos. Los egipcios mismos, ellos fueron instruidos. Ellos tuvieron que verlo todo. ¿Cómo no creer en un Dios si estoy viendo lo que está haciendo en la vida de esa persona? ¿Qué harías? Abandono inmediatamente ese ídolo y corro hacia él. Porque me doy cuenta que Él es Dios. Él es Dios verdadero y que todo lo demás es falso. Me doy cuenta que todo lo demás es una ilusión, que todo lo demás no sirve. Eso es lo que debieron hacer ellos, los egipcios, y probablemente muchos lo hicieron. Nos enteraremos cuando estemos ahí con Él. Amén. Sabremos: oye, ¿tú eres egipcio? ¿Tú estuviste ahí? Sí, sí, yo, estos eran mis esclavos. Dice: no, yo le daba latigazos a este, pero cuando vi la mano de Dios ahí, wow, dije: no, este es el Dios verdadero. ¿Que crees que no hay ese tipo de personas allí en el cielo? Por supuesto que las hay. Esto debió haberle probado a Faraón que su sistema religioso estaba equivocado, muerto, que no sirve para nada. Todos los dioses egipcios fueron inútiles, aplastados ante la manifestación del Dios Todopoderoso por la sangre del Cordero. Ningún Dios de este mundo puede salvar ningún alma humana. Y cuando digo ningún Dios, hablo con Dios con D chica, como el hombre se ha creado. No importa así se diga que es la madre del Señor, o no importa que así se diga que Él intercede por ti también, que le puedes pedir a Él o a ella, hombre o mujer. Ninguno puede. Amén. Eso tiene que estar claro en nuestros corazones. Solo Cristo salva. Por eso es que el propósito del enemigo siempre es desviarnos nuestra mirada, de la mirada hacia Dios, hacia Cristo. Pero mira, aquí está. ¿Qué hijo no le hace caso a su madre? No, Pedro estuvo con él todo el tiempo. Pedrito, no lo ocupes. El Señor debe estar cargado con tantas cosas. Oye, qué pesado que eres. Anda, pídele al otro. Él también te va a escuchar. No, hermanos. Él tiene tiempo para mí y para todos al mismo tiempo. Amén. ¿Quién es Faraón aquí? Faraón simboliza un príncipe que tiene gran poder sobre este mundo y representa aquí a Satanás. Amén. Pero algo ocurre acá y quiero que presten atención. Algo ocurre, algo poderoso. Después de la 10ª plaga, Faraón deja salir al pueblo de Dios. A partir de ese momento, Dios es Dios de su pueblo, porque ya no le pertenece. Ya no le pertenece a Faraón. ¿Me está escuchando? Ya no le pertenece a Faraón. Faraón los ha dejado ir. Ahora, ¿a quién le pertenece? ¿Quién está? Ellos eran esclavos de Faraón, del pueblo egipcio, del mundo, símbolo del mundo. Pero ahora Faraón deja salir al pueblo de Dios legalmente. Amén. Y ahora ya es Dios, porque ya Faraón los liberó y ya no le pertenece más a Faraón. Ahora ese pueblo es propiedad de Dios. Y cuando ellos están saliendo, ese pueblo es propiedad de Dios. El Señor negoció la salida, ¿verdad? Y salió el pueblo. Ahora ese pueblo es pueblo de Dios. Esto es lo mismo que ocurre con una persona mientras va escuchando el Evangelio. Llega un momento
momento en que el Evangelio lo entiende en su corazón, y cuando entiende la obra de Cristo, cuando entiende qué significa la sangre del Cordero de Dios, y cuando lo va entendiendo, esa sangre pinta el corazón del hombre. Y el ángel de la muerte, ¿dónde estaba tu aguijón?, dijo el apóstol Pablo. Ya no tiene poder más, nunca más, sobre esa persona que ahora está en Cristo. Amén. Entonces, ahora Satanás ya no puede reclamar su derecho sobre esa alma, porque ha sido liberada. Ha sido liberada. Y la sangre del Cordero está en esa persona, porque esa persona ahora ha sido comprada por Dios. Entonces, luego Dios se dirige a su pueblo, ¿y a dónde lo lleva? Hacia las aguas. Hacia las aguas. Hacia el Mar Rojo. Los israelitas no entendieron por qué los llevan junto al mar. Oye, estamos saliendo y nos traes a este lugar junto al mar. Y ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Comienzan a murmurar. Y dicen, ¿acaso no habían sepulturas en Egipto? ¿Hemos venido hasta aquí para morir? Cuando el hombre no entiende lo que Dios quiere hacer, siempre se queja. Pero tenemos que confiar, amén, en lo que Dios está haciendo. No importa si no hay más salida. ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, amén. Si no veo salida, no importa. Cristo es mi salida. Él es mi refugio. Él es mi descanso. Ay, pero ¿qué hago? No hagas nada. Pero ellos, ¿qué hicieron? Hasta aquí nos han traído para morir. ¿No habían sepulturas allá en Egipto? ¿No había mejores lugares para morir? Aunque sea tomándose un cafecito ahí. No. Y claro, porque ahora están viendo que Faraón está enojado, quiere recuperar lo que ha perdido. ¿Y qué es lo que envía? Ejércitos. Los ejércitos del Faraón vienen a matarlos porque él está muy furioso. Pero lo maravilloso es que Dios en ese momento abre el Mar Rojo y ellos pasaron en seco. ¿Cuántos de nosotros hemos cruzado el mar en seco? ¿Quién de ustedes se ha ido a la playa? Y bueno, no tenía nada que hacer, así que cruzó el mar en seco. Se abrió. ¿Qué hay en las profundidades del mar? ¿Qué hay en las profundidades de la tierra? Yo no estoy diciendo que ese sea un lugar profundo. Honestamente no conozco personalmente cómo es el mar Rojo. Ya tendré la oportunidad, si Dios me permite, conocer en algún momento. Iré, si es que Dios quiere, si no, pero sí quisiera ir. Y Él ya sabe, en algún momento, Señor. Amén. Pero, ¿qué hay en las profundidades del mar? Normalmente, tú no ves, no es una noticia diaria. Uy, se abrió el mar acá, se abrió el mar y tú ves las profundidades. Pero acá hay un simbolismo muy interesante que nosotros tenemos que ver. Que ellos caminaron por un lugar que nadie había caminado. Ellos caminaron por un lugar que comúnmente la gente no pasa, porque es un lugar que está reservado, pero ellos pasaron en seco. Cuando pasó el último miembro del pueblo de Dios, el mar se cerró otra vez, y como lo podemos ver a través de la historia y a través de las pruebas que comprueban todo lo que la Biblia dice, todos los ejércitos de Faraón fueron destruidos. ¿Qué es lo que el Señor les mostró a ese pueblo? ¿Y qué es lo que nos está mostrando? ¿Qué pasó con ellos? Que sus antiguos amos, o su antiguo amo, su antiguo Señor, quien dirigía su vida, quedaron sepultados, quedaron muertos. ¿Qué significa eso? Que no tienen ningún poder sobre ellos. Ellos cruzaron. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te persiguen? ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Vamos a Romanos capítulo 6, verso 11. Dice:
así también vosotros, considerados muertos. Diga conmigo, muertos. Si en algo tengo que considerarme muerto, es en la obra que Dios ha hecho por mí en la cruz. Muerto al pecado. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. Separación, ¿verdad? La palabra muerte significa separación. Y si yo he sido muerto al pecado, la Biblia dice que he sido separado del pecado. Entonces, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿en quién? ¿En María? ¿En José? ¿En Krishna? ¿En Buda? ¿En quién? En el único que brinda y le otorga al hombre salvación eterna. 1 Corintios 10, versos 1 y 2. Dice, y vamos acá a ver el tema del bautismo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué significan aquí las aguas del bautismo? Es la sepultura del viejo hombre. Cuando una persona es bautizada, el viejo hombre es sepultado. ¿Pero qué significa este viejo hombre? Para hacerlo más claro, es el poder y la autoridad que tenía Satanás sobre la vida de esa persona, de dominio, de gobierno, de manipulación. Ese poder, ese dominio, ese gobierno ha quedado sepultado. Y cuando se levantan de las aguas del bautismo, ¿qué es lo que ocurre? Una nueva criatura emerge. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. Entonces, ¿qué es el bautismo? Es una señal. Es una señal que el Señor nos permite. Porque tú no ves, por ejemplo, que el hombre que estaba junto a Jesús cuando estaba siendo crucificado, tú no lo ves a él que se bautizó. Bautícenlo rapidito, por favor, antes que se muera. No. Porque ¿qué es lo que salva al hombre? La sangre de Cristo, la obra de Cristo. Pero ¿qué hace el bautismo? El bautismo es un testimonio a la vieja naturaleza, muerte a la vieja naturaleza, vida, nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el bautismo es señal de la salvación. Después que ellos pasaron por las aguas, ellos testimoniaron que la muerte y ellos dieron testimonio de la muerte y de la sepultura de sus enemigos. ¿Qué es lo que, si yo estoy en Cristo, cuál es mi testimonio? Que ahora estoy en Cristo. Ese es mi testimonio. Y que Satanás no tiene ningún poder sobre mi vida. No, pastor, ¿cómo que no? No, mi vida está en las manos de Cristo, la tuya también. Estamos aquí por Él y para Él. Y tenemos que entender que estamos aquí para hacer sus planes. Entonces, para los judíos, convertirse a Cristo, como en la época donde el Señor luego partió y dejó a sus discípulos, significaba ser expulsados de su comunidad. Y ellos se bautizaban para dar testimonio de que no sirvo más a esa vieja naturaleza. El enemigo ya no tiene poder sobre mi vida. Y voy a acabar con estos versos porque sé que hay mucho por tratar, pero quiero ir por partes. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 9. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿se acuerdan? Es decir, al poder, al dominio, al gobierno de Satanás, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto, y está hablando del que ha muerto al pecado, no el que ha muerto físicamente. Porque el que ha muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, y ahí se habla de la muerte, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte, no se enseñorea más de Él. Amén. Hermanos, es glorioso poder entender el proceso del nuevo nacimiento y cómo la Biblia nos ilustra desde el Antiguo Testamento este proceso, cómo se da, para que verdades como estas, que tienen que ser claras en el corazón de cada creyente, nos permitan caminar con dignidad. Cuando hablo con dignidad no me refiero a que te creas la última Coca-Cola del desierto. No, cuando hablo de dignidad, nariz arriba, corazón abajo, a los pies de Cristo, sirviéndole a Él. Si en algo he de gloriarme, dijo el apóstol Pablo, que sea en el conocimiento de Cristo. Amén. Entonces tenemos que tener la claridad de nuestros corazones y disfrutar, aprender a disfrutar. Estamos aprendiendo a disfrutar de la maravilla de lo que Él es y de lo que Él representa. No dejemos que las cosas naturales, que definitivamente van a afectar nuestra vida, nos afecten cuando no entendemos lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al ser humano? Morir. Pero ¿qué dice la Biblia? Para los que están en Cristo, el morir es ganancia. Si estamos en Cristo, la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Amén. Entonces tenemos que aprender a caminar, y el propósito con estas enseñanzas que quiero traer en esta y posiblemente la otra semana es que nosotros podamos tener cada vez más claro, y vamos a ir viendo el proceso del nuevo nacimiento y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén.